Buenas noches con todos. Ahora vamos a ver, pues, continuando con los circuitos lógicos digitales, el tema de los circuitos secuenciales, ¿ya? Entonces, esto ya es, pues, un capítulo siguiente de lo que viene a ser, pues, los circuitos combinacionales. Entonces, ya en esta siguiente etapa vamos a ver, pues, la lógica secuencial. Entonces, vamos a conocer cuál es la estructura, pues, de un circuito secuencial. En el cuadro que ustedes ven ahí en la parte superior izquierda se muestra pues dos bloques principalmente, ¿no? Uno donde dice lógica combinacional y un cuadro pues más abajo donde dice lógica secuencial y entre paréntesis pues está la palabra memoria, ¿ya? Estos son los dos bloques fundamentales que conforman un circuito secuencial, ¿ya? Va a estar conformada por un bloque combinacional que ya está compuesta pues por las compuertas lógicas que ya conocemos, ¿no? Las AND, las OR, las NOT, o quizás multiplexores, comparadores, sumadores. Todos esos circuitos es lógica combinacional y nos va a ayudar a implementar pues el comportamiento que queremos pues realizar, ¿no? Y adicional a eso necesitamos pues un elemento de memoria. Ese elemento de memoria nos va a ayudar pues a determinar pues la salida de nuestro sistema secuencial, ¿ya? Entonces, en estos casos, las salidas dependen, además, pues, de las señales de entrada que van a pasar por esa etapa combinacional, también van a depender, pues, de la secuencia anterior, de la memoria de la secuencia anterior. Ambas, pues, van a participar para determinar la señal de salida. Un ejemplo de esto, pues, se muestra en el esquema en la parte inferior derecha, donde vemos pues la misma estructura, pero ya aplicado pues a un ejemplo práctico, ¿no? En este caso sería pues un circuito diseñado para contar la cantidad de unos que va a llegar pues por su pin de entrada o su señal de entrada. En este caso pues la señal de entrada es de un solo bit y por aquí va a llegar pues una secuencia de unos y ceros. ¿Qué es lo que va a hacer el circuito? Va a contar, ¿no? Va a contar cuántos unos llegan y esa cantidad lo va a mostrar pues en sus señales de salida, que en este caso pues consta de tres líneas. Entonces ya va a poder contabilizar números desde el 000, que es el cero binario, hasta el 111, que sería el 7 binario, ¿no? Entonces, pero depende pues o necesita de una unidad de memoria, ¿no? Para poder contabilizar las cuentas. Para pasar de uno a 2 necesitas saber que antes había un uno almacenado y ese uno se va a incrementar y va a formar pues la salida de 2. Y así la secuencia va a seguir hasta llegar al número 7, ¿no? Entonces es importante acá comprender que la lógica combinacional de por sí no me va a ayudar pues a retener la información. Necesito pues de un bloque adicional que sería la lógica secuencial que me va a hacer esa tarea de memoria, ¿no? Entonces, en el ejemplo se ve pues que llega una ráfaga de tres unos y el circuito en la salida me muestra pues el 3 binario. Pero una etapa antes en la memoria se va a ver pues que está almacenado el número 2, ¿no? Entonces, el penúltimo uno que llegó hizo que se almacenara el 2 y el último uno hizo que se haga la lectura de ese número 2 y se le sumara uno. Y esa salida actualizada pues sería el número 3, que es la cantidad de unos que ha llegado pues hasta la última secuencia, ¿no? Entonces es un ejemplo práctico para entender cómo funciona pues la lógica secuencial, ¿ya? Entonces, estos circuitos secuenciales tienen pues una unidad básica y esa unidad básica son los circuitos biestables, ¿ya? Entonces, vamos a conocer pues de forma muy general en qué consisten estos circuitos biestables. Primero vamos a comprender cuáles son los tipos que existen. Ya están divididos, como se muestra aquí en el cuadro, en dos bloques principalmente, ¿no? Los asíncronos y los síncronos. Entonces, los biestables síncronos son señales, pues, o son dispositivos que funcionan con una señal de reloj, ¿no? Esa señal de reloj le va a dar la sincronía para su operación. En cambio, los asíncronos, como su nombre lo indica, pues no dependen de una señal de reloj. Sus señales de salida, pues, se van a actualizar cuando haya pues cambios en sus señales de entrada, ¿no? Entonces esos cambios se van a actualizar y van a dar origen pues a que la señal de salida también se actualice. Dentro de los biestables asíncronos tenemos pues los latch, ¿ya?
Los latch son esos dispositivos que nosotros vamos a poder encontrar y tienen esa característica, ¿no? Tiene pues el más común de todos o el básico, digamos así, es el tipo RS, ¿ya? Entonces tiene dos entradas que es el R y el S y tiene pues una salida Q. Pero adicional a esa salida siempre se le asocia pues otra señal de salida que sería la Q negada. Y eso lo pueden encontrar pues o esquematizado en esta figura, ¿no? Luego pasamos, en este caso ya para ver los tipos de biestables síncronos, vamos a empezar con aquellos biestables que su salida se activa pues por una señal de nivel de habilitación. Entonces, cada vez que esta señal de habilitación esté en uno, va a ser pues que las salidas se actualicen, ¿no? Dependiendo pues de los valores de la entrada. Y en cambio, dentro de los biestables síncronos también tenemos aquellos biestables que se activan por flanco, flanco de subida o flanco de bajada, ¿no? Estos flancos son eventos que ocurren en la señal de sincronización, o sea, es decir, son eventos que ocurren en la señal de clock. Entonces, en las transiciones del estado de 1 a 0, eso se conoce como un flanco de bajada, ¿no? Una señal en ese instante está bajando de un nivel lógico 1 a un nivel lógico 0. Y cuando la señal de reloj cambia de un nivel lógico 0 a un nivel lógico 1, pues ese es un flanco de subida, ¿no? Y en esos eventos, cuando ocurren esos eventos, cualquiera de los dos, hace pues que las señales de salida de estos biestables se actualicen, ¿no? Y la señal de salida pues va a depender de los estados de las entradas, ¿no? Puede ser J, puede ser K o puede ser también un RS, ¿no? Que funcione con una señal de habilitación, pero en este caso por flancos. El más famoso de esto, pues, son los flip-flop, ¿no? El JK también es muy utilizado en varios desarrollos que se hacen, ¿no? Y también es indispensable, pues, para los estudiantes que sepan cómo funciona, ¿no? Cuál es el funcionamiento o cuál es su tabla de funcionamiento para el dispositivo flip-flop JK, para el latch RS, ¿ya? Los dos son, pues, básicos en su etapa de formación. Ahora vamos a ver pues la tabla de funcionamiento de un latch RS. En este caso es un latch RS activo en alto. O también le podemos decir pues está construido con compuertas NOR. Hay otro tipo de latch RS que es activo en bajo. Y esos pues están construidos en base a compuertas NAND, ¿no? Entonces cualquiera de los dos el funcionamiento es, eh, es el mismo, pero las salidas son complementadas, ¿no? En este caso, el RS, la tabla de funcionamiento lo vemos acá, pues en esta parte superior derecha, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice o cómo lo podemos interpretar? En este caso, Qn+1 es la salida del estado siguiente. Entonces, esa salida en el estado siguiente depende pues de los valores que estén ingresando por las señales R y S. Cuando ambas señales R y S están a cero, la salida del estado siguiente es la misma de su salida en el estado anterior. Quiere decir que si es que un estado antes la salida estuvo en cero y después en el estado siguiente R y S siguen siendo cero, pues la salida se va a mantener en cero, no va a cambiar. Ya es así como se entiende pues esta lógica del siguiente estado, ¿no? El siguiente estado es la actualización de la salida con respecto pues a con algún cambio en las señales de entrada. En cambio, cuando tenemos la señal de S a 1 y la señal R a 0, automáticamente la señal de salida va a estar forzada a 1 lógico, que se ve aquí en la tabla. Lo mismo sucede con la señal R, ¿no? Si R es igual a 1 y S es igual a 0, o sea, ambos a la vez, la salida va a estar forzada a 0. En estos dos casos, la salida no depende del estado anterior, depende únicamente de los estados de S u R, ¿no? Cualquiera de los dos, sea 1, va a ser pues que la salida sea 1 o sea 0. En cambio, si las dos señales son 0 y 0, ya la salida depende únicamente del estado anterior, ¿no? Si el estado anterior estaba con 0, vuelve a estar con 0. Si el estado anterior estaba con 1, en la nueva secuencia mantiene ese 1.
Ya, esa es la funcionalidad de memoria, ¿no? A lo que estamos viendo acá es la memoria que tiene almacenada, pues se va a actualizar en la salida. Eso solo sucede en los latch RS cuando R y S es igual a cero. Hay otro tipo de latch que tienen pues otra tabla de funcionamiento y va a depender pues de cómo se describe el funcionamiento, ¿no? Pero van a tener siempre una unidad de memoria. Y esa unidad de memoria pues va a influir en la secuencia de salida en la siguiente secuencia, ¿no? Entonces, esta misma tabla lo podemos interpretar o lo podemos comprender en esta gráfica de diagrama de tiempos, ¿no? Estos son los pulsos que van pues, por la señal de reset, esos son los pulsos que van por la señal de set, y ahí tenemos los pulsos de salida, tanto para Q, que es la principal salida, y la salida auxiliar, digámoslo así, es la Q negada. Entonces, siempre viendo la simbología del latch, vemos que tenemos una salida Q y una salida Q negada, ¿no? Entonces lo que se espera es eso. Si Q es igual a 1, pues Q negada tiene que ser cero. Cuando Q cambia a 0, Q negada va a cambiar a 1. Y ese es el comportamiento normal. Es el comportamiento que se espera en un latch RS. Pero aquí tenemos pues una observación, ¿no? En este caso, si utilizamos un latch RS activo en alto y las dos entradas R y S están con uno lógico a la vez, esto va a forzar a que la salida Q y Q negada ambos sean cero, ¿ya? Ambos sean cero. Y ese cero, cero, pues no corresponde con la simbología que estamos usando. Entra en conflicto, ¿no? Los estados en las salidas entran en conflicto con la simbología que se está indicando. Entonces, esas combinaciones, en este caso R y S igual a 1, no se debe usar, ¿ya? No se debe usar porque ya no estaríamos dentro, pues, de la operación normal de un latch, ¿no? Entonces, sí, para respetar esta simbología que se está empleando acá, se debe evitar que se use las combinaciones R y S uno al mismo tiempo, ¿no? En ambos estados de las señales. Luego vamos a pasar al describir pues la misma tabla de funcionamiento para un flip-flop JK. A diferencia de un latch RS, estos dispositivos sí necesitan de una señal de sincronismo. Esto ya están dentro pues de los biestables síncrono, porque dependen de una señal de reloj para que Q y Q nega se actualicen, ¿no? No solo basta pues que J o K cambien. Además de esos valores, también tenemos que evaluar el evento en que ocurre la señal de clock para recién actualizar la salida, ¿no? En este caso, el símbolo que ustedes ven acá, ese triángulo, nos indica pues que es una señal activo por flanco, ¿no? Entonces, en este caso sería flanco de subida. Si tuviéramos un círculo acá delante de esta patilla, nos indicaría pues un flanco de bajada, ¿no? Algo muy parecido a las señales de entrada, ¿no? Las señales de entradas activas en alto tienen este símbolo, ¿no? Sin ningún círculo. Y cuando hay un círculo delante de ellos, quiere decir que es una señal activa en bajo, ¿no? Algo análogo sucede con esta simbología para los flancos. Sin el círculo es activo en flanco de subida y con el círculo es activo en flanco de bajada, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un flip-flop JK? También lo vemos acá en su tabla de funcionamiento, ¿ya? En este caso, la actualización va a ocurrir cuando en la señal de reloj tenemos un flanco de subida. Entonces, recordemos que el flanco de subida se había indicado que es ese evento en ese instante en el cual pues la señal de reloj que estaba en cero lógico sube pues a uno lógico, ¿no? Esa transición rápida se conoce como flanco de subida. Hay otros dispositivos que funcionan en flanco de bajada. Entonces ahí pues tendremos que evaluar cuando la señal de reloj que está en uno lógico cambia a cero lógico, ¿no? Ese evento es el transición de flanco de bajada, ¿no? Sería otro dispositivo. El que tenemos ahorita en el ejemplo es un dispositivo que funciona o las salidas se actualizan en el flanco de subida. Entonces ya con eso pues aclarado, ahora solamente nos queda indicar pues la salida, cómo se afecta en función pues de las señales J y K. En este caso, cuando J y K sean ceros los dos al mismo tiempo, la salida se mantiene. Quiere decir que la salida de la secuencia siguiente es la misma salida de la secuencia anterior, ¿no? Igual que un latch RS, ¿no? Acá entra
en funcionamiento pues la memoria, ¿no? del flip-flop. Ahora, ¿qué pasa cuando J es igual a cero y K es igual a uno? Esta combinación fuerza a que la señal de salida, en este caso Q, sea cero, ¿no? Independiente, pues, del estado anterior. No nos importa si antes era cero o era uno. Automáticamente la señal de salida se fuerza a cero. Y cuando J es igual a uno y K es igual a cero, la señal de salida se fuerza a uno, independientemente del estado anterior. ¿Ya? Entonces, estas dos combinaciones fuerzan la salida, ¿no? Uno lo fuerza a cero y otro lo fuerza a uno, y pues eso depende de cuál de ellos está pues a uno o a cero, ¿no? En este caso se parece mucho pues al HRS. Acá podríamos inferir que el K se comporta como el reset porque fuerza la señal a cero, y el J se comporta como el set, ¿no? Porque fuerza la señal a uno. Y pues haciendo la comparación todavía con el HRS, habíamos indicado pues que cuando ambos sean igual a 1, 1, pues no se tenía que usar, ¿no? Porque entraba en conflicto pues las dos salidas, en vez de ser negadas, eran iguales, ¿no? Entonces, en este caso, esa observación se corrige en los flip-flop JK. Cuando ambas entradas J y K están a uno y ocurre pues un evento de transición de flanco de subida, la salida del estado siguiente es la negada de la salida del estado anterior. Quiere decir, si es que antes estaba en cero y ocurre esta combinación en las entradas y hay un flanco de subida, la nueva salida, o sea, la actualización de Q sería pues uno, ¿no? Cambia de cero a uno. Ahora, ¿qué pasa si J y K siguen siendo uno y ocurre otro evento de transición de flanco de subida? Entonces la salida siguiente va a tomar la negación de la salida anterior. Estaba en uno, ahora cambia a cero, ¿no? Y así va a estar oscilando de cero a uno, cero a uno, o sea, haciendo la, la negación en este estado, ¿no? De J y K igual a uno y K flanco de subida. Esto se conoce pues en los flip-flop JK como su estado de basculación, porque va cambiando de uno a cero, pues conforme ocurran los flancos de subida en la señal de reloj, ¿ya? Esta propiedad, digámoslo así, de basculación es lo que finalmente les da el nombre a estos dispositivos, en este caso biestables síncronos, ¿no? El flip-flop, ¿no? De ahí viene el nombre que cambia pues de cero a uno cuando están en esta etapa, ¿no? O en esta combinación de entradas. Lo que acabamos de comentar con respecto al funcionamiento de esta tabla, lo podemos ver también en este diagrama de tiempos. Acá vemos cómo cambian las señales de J, cómo cambian las señales de K y lo más importante, los eventos en la señal de reloj. Cuando ocurren estos eventos de transición en los flancos de subida, recién en esos instantes la señal Q se actualiza, ¿no? No se actualiza cuando es uno, no se actualiza cuando es cero, no se actualiza cuando hay flanco de bajada, ¿no? Únicamente con los flancos de subida. Por lo tanto, me tengo que concentrar y analizar mis señales en esos instantes, ¿no? Entonces, según la tabla, acá ocurre un flanco de subida, por lo tanto, ahí tengo que ver los estados de J y K. Como J es igual a uno y K es igual a cero, automáticamente la salida es uno. Vemos acá que Q en su estado anterior ya era uno. Y como esto lo fuerza a uno, no vemos ningún cambio en Q. Ahora viene el siguiente flanco. ¿Qué ocurre acá? Durante todo este tiempo, pues la señal Q no se altera, no cambia, ¿no? Entra en funcionamiento pues su estado de memoria, ¿no? Retiene la información en la salida. Luego ocurre este nuevo evento en el flanco de subida, ¿no? Ahora vemos que J es igual a cero y K es igual a uno. Entonces, según la tabla, automáticamente la señal Q se debe actualizar y debe tomar el valor de cero. Y se va a mantener ahí hasta el siguiente flanco. No va a cambiar, ¿no? Eso se ve acá, pues, en el diagrama de tiempos, ¿no? Y acá otra vez se evalúa. K es igual a cero y J es igual a uno. Y automáticamente la señal Q pasa pues a uno, ¿no es cierto? Y se mantiene hasta el siguiente evento de transición de flanco de subida. Y acá vemos que J y K son ceros. Según la tabla de funcionamiento, cuando ambos son cero, pues
la salida siguiente es la misma que la secuencia anterior, quiere decir que no cambia. Si hasta acá era uno, después de este evento de transición de flanco de subida, sigue siendo uno, ¿no? Porque J y K, pues ambos están a cero, ¿no? Y así continuamos. En este caso vemos que J es igual a uno, por lo tanto, la salida también va a ser uno, no cambia. Ah, y hasta acá, ¿no? Acá sí, no. Acá en este caso vemos que J y K ambos son uno y hay un flanco de subida. ¿Qué pasaba acá? En la última sección, ¿no? En su etapa de basculación. Quiere decir que la salida de la secuencia siguiente es la negada de la secuencia anterior. Entonces estamos acá. Acá era un uno. Como ocurrió este uno uno y esa es pues su etapa de basculación, automáticamente la salida se actualiza y toma la negada de la secuencia anterior. O sea que era uno, ahora es cero, ¿no? Y sigue pues hasta la siguiente secuencia y vemos que acá J es uno y K es cero y la salida pues cambia a uno, ¿no? Y así podemos seguir pues evaluando en cada flanco de subida cómo está la señal de J y cómo está la señal de K y actualizando pues la forma de onda de la señal Q, ¿no? En esto consiste pues determinar las señales de salida para cada tipo de biestable, ¿no? Ya sean biestables síncronos, donde sí tenemos que evaluar la señal de reloj en los flancos, pues, correspondientes, o los biestables asíncronos, en la cual, pues, la salida se actualiza automáticamente con respecto a los cambios en las señales de entrada. Y tenemos que recordar la tabla de funcionamiento, ver pues cuándo es uno 0 la salida y cuándo es pues su etapa de memoria, digamos así, ¿no? Cuando la salida de la secuencia siguiente es la misma que la secuencia anterior. Entonces ahora vamos a ver dos ejemplos sencillos para redondear pues la información que hemos mencionado, ¿ya? Entonces en este caso nos indican que tenemos un latch, ¿no? RS. Pero acá lo nuevo sería pues que hay una señal de habilitación, ¿no? Una señal E. Esa E viene de enable, ¿no? Del inglés pues que nos indica que se habilita este flip-flop o este latch se habilita cuando esta señal E es uno, ¿no? Como no hay un círculo acá, quiere decir que es activo en alto. Quiere decir que viene un 1 por acá, esto activa al dispositivo y recién funciona como un latch RS. ¿Y qué pasa cuando por E es cero? Cuando por E llega un bit con estado lógico cero, el latch se desactiva, ¿no? Y cuando un latch se desactiva o un flip-flop se desactiva, pues las salidas Q y Q negada no cambian, ¿no? Van a permanecer en el último estado que se han quedado. Entonces tenemos que fijarnos primero en determinar dónde la señal E pues toma los valores de uno lógico, ¿no? Porque en esos instantes o en esos periodos de tiempo, nuestro latch RS va a funcionar y las salidas para Q se van a actualizar en función de las señales que encontremos en R y en S. Entonces ahí en los cuadros rojos se resalta pues dónde tenemos que prestar atención para actualizar las salidas. Cuando es igual a cero, no nos interesa pues cuánto es R, cuánto es S, ¿no? Porque la salida va a permanecer igual, ¿no? En su último estado va a permanecer y se va a mantener ahí, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con Q, nos dice pues en el ejemplo que el estado anterior, o sea, el estado inicial, Q está en cero. ¿Y qué es lo primero que vemos? Que la señal S está en uno, ¿no? La señal S en ese instante de tiempo acá se denota pues con esta línea punteada que cambia, ¿no? De cero a uno y eso va a hacer que nuestro latch, la salida Q, suba, en este caso no subiría, ¿no? ¿Por qué no sube? Porque E está en cero. Entonces recordemos que cuando E está en cero, pues la salida Q no se actualiza. Si era cero, va a permanecer en cero. ¿Cuándo se va a actualizar? Justo en este instante, ¿no? Cuando E es igual a uno. Acá en este periodo de tiempo sí tenemos que ver cómo es R y cómo es S. Acá vemos que R es uno y S es cero, y eso va a forzar que nuestra salida sea, en este caso, sea cero. Pero antes de eso, acá todavía vemos una porción en uno y vemos que R y S ambos están en cero. ¿Qué es eso? Su estado de memoria, ¿no es cierto? La secuencia siguiente va a tomar la misma que la secuencia anterior. Anterior estaba cero y va a permanecer en cero. Acá
esta combinación hace que la señal se fuerce a cero, por lo tanto no va a cambiar. Acá tenemos cero y cero, ese es su estado de memoria, no va a cambiar. Y acá tenemos en este periodo, ya vemos S1 y R0, ¿no? Entonces acá la salida se va a forzar a uno durante todo este tiempo. Una vez que la señal enable se pone a cero, automáticamente el latch se desactiva. Y cuando se desactiva, pues la señal o el estado de Q va a permanecer sin alterar, ¿no? Y todo este periodo de tiempo, hasta acá, no va a cambiar, ¿no? Y recién se va a poder actualizar cuando es igual a uno. Pero acá vemos R y S igual a cero. Quiere decir que entra su estado de memoria hasta este punto. Acá que vemos, E está a 1, por lo tanto debemos ver R y S, están ambos a uno. Esta combinación no se tiene que usar para fines prácticos, ¿no? Pero en este caso, si es que por ahí la combinación se llega a dar, va a hacer que nuestra salida se fuerce, ¿no? Q va a ser cero y Q negada va a ser cero, ¿ya? Entonces, esa es una observación, ¿no? No corresponde pues con la simbología, pero si por alguna razón llega esa combinación, ambas señales van a ser cero. Llega a cero y acá automáticamente E baja a cero, por lo tanto, durante todo este periodo, pues la señal Q no se actualiza. Si estaba en cero, va a permanecer en cero hasta acá. Ahora sí, E está en uno, pero R y S están en cero, por lo tanto también no cambia, está en su estado de memoria. Acá vemos R igual a uno, S igual a cero, entonces fuerza la salida a cero. Pero como antes era cero, no vamos a ver ningún cambio. Acá también R y S están a cero. Entonces entra su estado de memoria. Si antes era cero, sigue siendo cero hasta aquí. Y acá que vemos, E igual a cero. Entonces el latch se desactiva. Quiere decir que la salida Q va a permanecer en su último estado. Como su último estado es cero, sigue siendo cero, ¿no? Entonces esto sería pues el patrón de la forma de onda para la señal Q cuando en este caso tenemos estas combinaciones en las señales de entrada. ¿Qué pasaría si acá hubiéramos puesto pues la otra salida, ¿no? La salida auxiliar, que es la Q negada. Hubiéramos visto pues la inversa, ¿no? Acá uno, después baja cero, después en este caso cero cero y acá cuando Q es cero debería ser uno, ¿no es cierto? Pero esta combinación, recuerden, uno y uno para R y S va a hacer que ambas salidas Q y Q negada sean cero, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo va a ser cero, ¿no? Y recién pues se va a invertir cuando encuentre esta combinación R y S, ¿no? Cuando R sea uno y S sea cero, ¿no? Ahí va a ser pues que la salida Q suba recién, ¿no? En este periodo recién Q va a subir, pero antes de eso va a permanecer en cero. Esa es la única observación con respecto a esta combinación con el HRS cuando ambos son iguales a uno, ¿ya? No es que funcione mal, no es que esté mal, ¿no? Simplemente se trata de evitar porque la respuesta que tenemos en Q y Q negada no corresponde con la simbología que tenemos pues en el empaque o en sí, pues en el funcionamiento, digámoslo así, correcto de un latch RS, ¿ya? Ahora pasamos al siguiente ejemplo que es un flip-flop. JK, en este caso ya vemos la simbología, ¿no? En este caso nos dice que la señal de sincronismo es aquella que entra por este pin, que es la señal de clock, CLK, pero este círculo que vemos aquí nos indica pues activo en un flanco de bajada, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos eventos de transición en los flancos de bajada, recién las señales de las salidas Q o Q negada se van a actualizar. No se van a actualizar en los flancos de subida, no se van a actualizar en los ceros, no se van a actualizar en los unos, no se van a actualizar únicamente cuando tenemos transiciones de eventos de flanco de bajada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esos eventos en mi gráfico, ¿no? Entonces, esos eventos ocurren acá. Son eventos, digamos, digámoslo así, instantáneos, ¿no? De apenas unos cuantos picosegundos quizás. Entonces, ahí es donde recién las salidas se actualizan y van a permanecer sin cambiar hasta el siguiente evento de conmutación, ¿no? Eso es la forma de cómo operan estos biestables síncronos, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Nos dicen que la salida Q ya empezó con cero, quiere decir que por acá han habido combinaciones
y donde se quedó pues Q era cero. Entonces vamos a empezar de ahí. Eso sería nuestro estado inicial. Entonces vemos que no hay señal de flancos de bajada durante todo este tiempo, ¿no? Recién por acá tenemos un flanco de bajada. Entonces durante todo este tiempo pues la salida Q no debe cambiar, tiene que ser cero, ¿no? Hasta acá va a ser cero. Y aquí recién, en este evento en flanco de bajada, tenemos que preguntar cómo está J y cómo está K. En este caso, J es 1 y K es 0. Automáticamente la salida se fuerza a 1, independiente pues del valor del estado anterior, ¿no? Automáticamente, si J es 1, la salida cambia a 1, ¿ya? ¿Y hasta cuándo va a permanecer en 1? Pues hasta el siguiente evento en este caso, de flanco de bajada. Durante todo ese periodo va a permanecer en 1, ¿no? Aquí recién se va a actualizar la salida Q, pero esta actualización depende de las combinaciones de J y K. En este caso vemos que J y K ambos están a 1. Entonces, esto es cuando el flip-flop JK entra en su etapa de basculación, ¿no? En este caso, la salida Q siguiente va a ser la negada de la salida Q anterior. Entonces, Q anterior acá es 1. Entonces, lo que se espera es, en la actualización es que baje a cero, ¿no? Y va a bajar a cero. ¿Y hasta cuándo va a estar ese cero? Hasta el estado de flanco de subida o flanco de bajada siguiente, ¿no? En mi señal de reloj. Entonces, todo ese tiempo va a estar en cero. Y acá se va a actualizar. Pero para la actualización o para determinar el estado de Q en esa actualización, debemos preguntar por J y K. Entonces, vemos que J y K están a cero. Entonces, ahí vemos, pues, o recordamos la tabla que entra en su etapa de memoria, ¿no? La salida Q no cambia, va a permanecer en cero, ¿ya? Entonces, es así como se completa pues un diagrama de forma de onda para una salida Q en un flip-flop JK. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, este se activa en los flancos de bajada. El ejemplo anterior era habilitado por nivel, ¿no? En este caso, cada vez que la señal de habilitación estaba en 1, recién actualizábamos la salida. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener eso en claro para poder eh, completar esta forma de onda de forma correcta, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo esto yo lo puedo implementar en VHDL, ¿no? Entonces VHDL, o el ejemplo que yo les muestro aquí es la implementación de un biestable síncrono RS. Entonces tenemos un biestable síncrono RS activo en alto, quiere decir pues que está construido con compuertas NOR. Y además de eso le vamos a adicionar una entrada asíncrona de reset. Como su nombre lo indica, reset va a forzar pues que la salida sea cero, ¿no? Cuando esta señal de entrada se habilite, ¿no? O sea, hay un cero en ese pin, automáticamente la salida Q lo va a forzar a cero, independientemente de S, independientemente de R e independientemente de la señal de reloj, ¿no? En este caso la que tiene mayor prioridad son esas entradas asíncronas, ¿ya? Entonces, acá en la entidad indicamos pues esas señales, ¿no? La señal de clock que voy a utilizar es una señal de sincronización. En este caso, según el símbolo que estoy utilizando, este latch o este biestable síncrono RS se va a actualizar en cada flanco de subida del clock, ¿no es cierto? R y S son las entradas síncronas que sirve para que funcione el dispositivo. Reset es una señal asíncrona. Quiere decir que está fuera de toda esta etapa síncrona, no está afuera, es independiente, tiene más prioridad que ellas, ¿ya? Entonces, en este caso, lleva el nombre de reset porque va a hacer que la salida Q se fuerce a cero. Y las dos salidas que ya tenemos, pues el Q y Q negada, ¿no? Q es la salida principal y el Q negada, pues es la salida auxiliar, digámoslo así, ¿no? Bueno, acá defino la entidad como ya lo sabemos hacer. Después, pues para la implementación de esta arquitectura voy a necesitar pues dos señales auxiliares, ¿no? Una señal va a ser mi señal de memoria, donde yo voy a almacenar la información del último bit, ¿no? Del último estado de este biestable. Entonces eso lo voy a hacer a través de una señal. Entonces eso me va a servir como un buffer de memoria, donde voy a almacenar pues su último estado. Y adicional a eso, como tengo dos entradas, R y S, y no quiero estar preguntando
si R es igual a uno, si S es igual a uno, así no estar utilizando pues o no tener que escribir tanto. Esas dos señales R y S la voy a juntar en una sola señal de 2 bits, ¿no? Eso acá lo indico. Entonces ya tengo una señal de 2 bits en la cual voy a poder preguntar, ¿no? 1, 1, 1, 0 o 0, 1 o 0, 0, ¿no? Entonces me ahorro líneas de código en la implementación. Ya con ese objetivo yo declaro esta señal interna, ¿no? Como una señal auxiliar. Y en este caso sí, esta señal es la señal de memoria, ¿no? De mi biestable. Ahora pasamos a la parte importante, ¿no? Que es la arquitectura. Este es el corazón del funcionamiento de este dispositivo. Ya cuando hacemos, pues, la descripción de hardware de dispositivos, que dependen, pues, de transiciones, en este caso, de este biestable síncrono, ya no podemos pues implementarlo con lógica concurrente, ¿no? Con flujo de datos, ¿ya? El flujo de datos solo se puede pues implementar para funciones combinacionales, ¿no? Ya esa es la limitación de utilizar pues la lógica combinacional. Claro, podía forzar implementando este detector de flancos, ¿no? Podía forzar todavía es todavía es, digamos, posible de implementarlo, pero no se implementa tan fácil como hacerlo pues dentro de ya una descripción comportamental o una descripción pues tipo algoritmo, ¿no? Este estilo de descripción sí nos es más fácil poder indicar estos eventos de transición, ¿ya? Entonces, incluso en la misma estructura del if nos ayuda a dar esa jerarquía que tenemos acá, ¿no? De esta señal de reset asíncrona. Entonces, ya cuando estamos en esta etapa de lógica secuencial, se recomienda pues ya utilizar el estilo algorítmico o el estilo pues comportamental, ¿ya? Esto se presta mucho, ¿no? Es como si fuera pues hecho a medida. Este estilo de descripción para implementar esta lógica secuencial. Y también el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso es una sentencia de VHDL donde internamente pues todo lo que yo escribo se va a implementar en forma secuencial. Entonces va acorde pues al tipo de funcionamiento del circuito que estamos describiendo, ¿ya? Entonces a partir de ahora ya vamos a empezar a utilizar lo que es el proceso para la implementación de nuestros circuitos secuenciales. Y claro, siempre vamos a tener la ayuda pues de la lógica combinacional como ven acá, ¿no? Para que nosotros pues nos ayudemos de dar ese funcionamiento completo, ¿no? Recuerden que un circuito secuencial tiene dos partes, ¿no? Una parte combinacional y una parte secuencial. Esa parte secuencial, pues, es el elemento de memoria, donde vamos a almacenar el último estado, y la parte combinacional, pues, o lógica combinacional es aquella lógica, pues, que le da, pues, para determinar, ¿no? Si la salida siguiente es 0 o 1, ¿ya? Entonces, con ese bueno, esa introducción que hemos hecho para este estilo de descripción comportamental, voy a hacer una indicación rápida de qué es lo que hace este código, ¿no? En este caso empezamos por hacer esa unión de las señales S y R en una sola señal de 2 bits, ¿no? Entonces acá ya S y R forma pues una señal de 2 bits, ¿no? Entonces acá ya me ahorro de estar preguntando por una a la vez y pregunto por los dos al mismo tiempo, ¿no? Y acá vamos a utilizar un process, ¿no? Entonces, ¿cómo se declara un process? Con la sentencia que ya sabemos, proce, y dentro de los paréntesis está pues las señales de su lista sensible. En este caso, como es un dispositivo síncrono, lo que tiene que atender o lo que tiene que estar atento es a los eventos de transición en clock. Por lo tanto, la señal de clock debe estar dentro de mi lista sensible. Y también la otra señal que hace pues que la salida se actualice es la señal de reset. Y esta señal de reset tiene que estar en mi lista sensible, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Entonces, el que tiene más prioridad, habíamos dicho, esas entradas asíncronas. Entonces, en este caso tenemos solo una. Entonces, y acá preguntamos, ¿no? Entonces, preguntamos por él primero porque él tiene la prioridad, ¿no? Si reset es igual a 0, automáticamente pongo la salida o le pongo pues en su memoria, almaceno el valor de 0, ¿no? Ya al final
ese valor de memoria se va a actualizar, ¿no? Se va a actualizar pues aquí, ¿no? En la última asignación a señal. Entonces, automáticamente, no pregunto si S es uno, si R es uno, si hay un evento de transición en la señal de clock, no pregunto nada. Automáticamente, basta que reset sea cero, la salida se pone a cero. Y eso sería pues la jerarquía, ¿no? ¿Cómo se llama? La prioridad que tiene la señal de reset, que es una señal asíncrona. Luego de esto, si es que reset no es cero, o sea, es uno, ya recién pregunto por los eventos de transición en la señal de clock, ¿no? En este caso estoy preguntando por los flancos de bajada. Eso en VHDL se indica pues con el rising edge, ¿no? El rising edge es una función en la cual me devuelve pues un uno lógico, o sea, es verdadero cuando hay un flanco de subida, pues en esta señal que estoy preguntando por clock, ¿no? Entonces acá si ocurre este evento de flanco de subida, esto va a ser verdadero, por lo tanto se va a ejecutar o se va a implementar todas estas sentencias que yo pongo acá, ¿no? Entonces, y una vez que ya he detectado esa señal de flanco de subida, esa transición en el evento de clock, pregunto por los estados de R y S, ¿no? En este caso, R, S es uno 0 en ese orden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando S es igual a uno y R es igual a cero? La salida automáticamente se pone a uno. ¿Qué pasa cuando S es cero y R es uno? Automáticamente la salida se pone a cero. ¿Qué pasa cuando S y R ambos son cero? La salida se mantiene, ¿no? La salida siguiente toma el valor de su estado anterior. Esto se implementa de esta manera. El estado anterior donde estaba almacenado su último estado se actualiza a su salida que va a ser actualizada, pues, ¿no? Es así como se indica en VHDL, ¿no? Entonces, si antes era cero, la nueva salida va a ser cero. Si antes era uno, la nueva salida va a ser uno, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando ambos son uno y uno, que sería la última combinación, ¿no? Y acá tenemos las tres combinaciones anteriores, la que me falta pues es la uno uno. En este caso le estoy diciendo a VHL que no me importa pues el valor de esa salida, ¿no? Porque finalmente yo sé que esas combinaciones en las entradas no se va a dar, ¿no? No se va a dar el uno uno. Entonces no me importa lo que salga, ya que la herramienta de síntesis ponga pues o que el hardware que simplemente pues no le tome importancia a esa salida, ¿no? Y finalmente, después de haber hecho esa actualización en mi señal de memoria, ya lo llevo hacia mi salida, ¿no? Q, ¿qué cosa toma? ¿O a qué le asigno a Q? A esa señal de salida, a esa señal de memoria que pues he actualizado acá. Y igual, ¿no? La salida Q negada va a ser la negación de ese estado de memoria, ¿no? Y es así como se va a implementar el funcionamiento, ¿ya? Entonces, esta asignación a señal que ustedes ven acá puede ir dentro del proceso o también pues sería más recomendable que sea fuera del proceso, ¿no? En este caso, cualquiera de los dos es válido, pero más se recomienda que sea fuera del proceso, ¿no? Porque estas son ya asignación a señal, pues en este caso concurrente, ¿no? Debería estar fuera del proceso, ya para que se actualice pues en cualquier instante que ocurra pues cambios en esta señal menQ, ¿no? Entonces, acá se actualizaría cada vez que ocurre pues la ejecución del proceso, ¿no? Pero si este proceso no se actualiza, estas salidas tampoco se van a actualizar. Entonces, es preferible pues poner estas dos asignaciones fuera del proceso, ¿ya? Y ahora pasamos a lo más importante. En este caso mostramos el diagrama de simulación. Acá es importante pues declarar una señal de reloj, declarar pues el reset. Durante todo este tiempo va a estar en uno, quiere decir que no se va a resetear y recién en estos eventos voy a hacer que se resetee. Y esta actualización en Q y Q negada depende pues de las combinaciones R y S, ¿no? Pero esas actualizaciones no se van a dar todo el tiempo, se van a dar únicamente cuando haya eventos de flanco en este caso se escogió flanco de subida en la señal de reloj, ¿no? En esos instantes se va a dar pues los eventos de cambio en la señal Q, ¿no? Entonces esto lo pueden analizar con mayor detalle si cumple o no cumple con la tabla del el HRS. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nos quedamos y nos vemos pues en un siguiente video. Chao con todos.